Mi nombre es Mauricio, soy de Cali, Colombia, de una familia de Valle del Cauca, que es el estado, el departamento en Colombia. Mi familia es por parte de mamá del Valle del Cauca, mi familia por parte de papá son de Medellín. Yo nacido en Cali, criado en Cali y ahora con, con Abigail vivimos en una ciudad que se llama Tuluá, también en el Valle del Cauca. Estamos muy felices, muy bendecidos, gracias a Dios. Y pues estoy aquí el día de hoy para compartirles lo que el Señor puso en mi corazón que les dijera. Y por favor, me acompañan a orar para que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor, porque eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros y tú nos has traído, Señor. Te pedimos que nos dé la seguridad de tu salvación, la seguridad del Señor Jesucristo, de que tú estás trabajando con cada uno de nosotros y la obra que tú empezaste, que solamente tú y cada uno de nosotros conoce, esa obra tú la vas a terminar, Señor. Tú sabes por las situaciones por las que estamos pasando, tú sabes, Señor, nuestras debilidades, conoces cada rincón de nuestra vida, Señor, y te pedimos que ahí en ese rincón la luz de tu evangelio brille, Señor, y que nos ilumine, Señor, para que podamos caminar derechito contigo. En nombre de Jesús, me gustaría que fuéramos al libro de Mateo. En Mateo, en el capítulo 25. Y yo sé que todos hemos leído esta historia, esta enseñanza al Señor Jesucristo. Yo sé que todos la hemos leído, pero quisiera despertar hoy una perspectiva nueva, una perspectiva renovada y que cada uno de nosotros analicemos cómo estamos, en qué punto estamos y qué tanto podemos cambiar, qué tanto podemos mejorar conforme a esta enseñanza. En el capítulo 25, vamos, el parábola de los talentos. Está en el capítulo 25, en el versículo 14. Pero si hacemos memoria, venimos de las 10 vírgenes, donde se nos ha enseñado que las 10 vírgenes el, a las que se les apagaron las lámparas fue porque no las habían preparado, había algo en su corazón que no los había dejado. Entonces venimos allí desde el capítulo 1 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y en el 14 ahora nos habla de un patrón y tres siervos. Si lo leemos así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la parábola, el mensaje que dijo Jesús en esa ocasión, que lo registró Mateo en su libro, es un señor que se va a ir, un patrón. Un patrón se va a ir y tiene unos bienes, ¿no? Y dice que entrega todos sus bienes. ¿Cuánto era? Tenía 5 más 3 más uno, tenía 9 talentos. Un talento son 35 kilogramos de plata, que lo busqué en internet y está evaluado cada talento en $30,000. O sea que tenía, al que le dio 5, ¿cuánto le entregó? Entregó $150,000. Al que tenía 2 talentos le entregó $60,000 y al que tenía un talento le dio $30,000. No es tanto el dinero, sino si lo aterrizamos hoy en día, ¿cuánto le entregó a cada uno? Entonces, pues a cada uno le entregó una buena cantidad, $240,000, era todo lo que tenía. ¿Cuánto es? ¿Como 4 millones de pesos? ¿Sí? Era todo dice todo de lo que tenía. Y les entregó sus bienes. Se los entregó a 3 personas, a 3 de sus siervos. Se los entregó. Uno le entrega algo, esa cantidad de dinero, a una persona en la que no confía. No. Ni siquiera uno, que eran $30,000. Nadie, no creo que tendría que ser un patrón loco para que le entregara $30,000 a alguien que no confía. Es más, uno, si fuera un banco y tuviera que poner mi dinero en un banco, yo no pongo mi dinero en un banco que crearon hace un mes. Busco un banco que ya tenga 10 años de recorrido, 20, 100 años de recorrido, porque nadie en su sano juicio pone su dinero, sus bienes en alguien en quien no confía. Entonces confiaba en estas 3 personas y se va y dejó a uno encargado de 5 talentos, a otro de 2 y a otro de uno. Dice que el que tenía 5 talentos, ¿qué hizo? Los duplicó. ¿Cuánto se demora alguien en duplicar el dinero? En Colombia decimos que en 2 años. En 2 años un negocio tiene que ser rentable. Si a los 2 años un negocio no da frutos es porque no es rentable. En Japón dicen que 10 años, lo he escuchado de Yokoi Kenji. Dice que 10 años, pongámosle que 2 años. Así que este patrón dice que se fue muy lejos y cuando ya había pasado mucho tiempo, pongámosle 2 años, regresó. Y regresa y una persona que llega de lejos, pues no llega inmediatamente. ¿Qué hubo lo mío? No, llegó, pasó, pasó la noche, hicieron fiesta y al otro día los llamó a relación a los 3. ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Por qué a cada uno le dio de lo que lo que tenía en su capacidad? Dice, y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a cada uno conforme a su capacidad. Cada uno conforme su capacidad obtuvo.
¿Por qué a uno le dio 5? ¿Por qué a otro le dio 2? ¿Y por qué a otro le dio 1? Porque este patrón los conocía. Si a todos les hubiera dado lo mismo, que era un patrón que no conocía con quienes trabajaba. Y una peculiaridad de un líder es que un líder tiene que conocer con las personas, a las personas con las que está trabajando. Un líder tiene que sentarse a analizar a las personas con las que está trabajando, las personas con las que está conviviendo. Un papá conoce a sus hijos y no los trata por igual a rajatabla se dice, ¿cierto? Sí. A rajatabla porque sabe que cada uno de sus hijos es distinto, sabe que cada uno tiene unas peculiaridades y cada uno de estos siervos tenía unas características. Seguramente al que le dio 5 talentos, era un siervo que siempre estaba hablándole uy, vamos a comprar el lote de allá, compramos esas 10 hectáreas, se las alquilamos a los canadienses para que vengan y saquen, para que hagan, ponten una minería y le sacamos el doble. O mira, si compramos, el vecino está vendiendo ganado, si le compramos el ganado al vecino y lo está vendiendo a mitad de precio, compramos a 1 peso, vendemos a 2. Seguramente era el más audaz para los negocios. Y no nos está hablando de edades, no nos dice que había uno que era de más edad, uno que era más joven, no, nos dice que habían 3. Posiblemente el más audaz era el más joven, o posiblemente era el de más edad de todos, el más sabio de todos, o el más anciano de todos. No nos lo dice, pero sí nos dice que a cada uno le dio conforme a sus capacidades. Entonces el que tenía 5 tenía más capacidad para hacer negocios y el patrón lo vio y le dio los 5. ¿Y qué hizo este? No nos lo relata, pero me gustaría pensar que con esos 5 fue y compró ganado. Y a los 2 años, pues el ganado engorda, tienen hijos, pues tienen los becerros y ya se duplicó y lo vendió. El que recibió 2 posiblemente no era tan bueno con los negocios. ¿Y qué pudo haber hecho? No, pues, ¿sabes qué? Ya, ya no tenés 5, invertí estos, ya invertí 7 y se los dio al que tenía 5. No nos lo dice, pero posiblemente hizo eso. No sabía qué hacer con sus 2 talentos, se los dio al que tenía 5, ¿no? Inviértelos tú, invertílos vos y luego me das las ganancias. Pero los invirtió. Pero el que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró la plata, enterró 35 kilos de plata. Es que tuvo que haber hecho un huequísimo, tuvo que haber cavado con miedo. No, yo tengo que cavar en la noche porque si no vienen y me roban. Y fue y lo enterró y no le contó a nadie. ¿Y qué hiciste con tu talento? No, no, nada, no, por ahí lo tengo, por ahí lo tengo. O está protegido. ¿O será que en su corazón dijo, y porque a mí me dieron un talento? ¿Y ese por qué si le dieron 5? Y de pronto ese desde antes, siempre iba con su patrón y vea, allá están esos 2 siervos hablando con los vecinos, averiguando disque de negocios. Mírelos, por allá estaba. Y entonces el patrón lo puso a prueba. Bueno, toma tú este talento. Si tú te crees mejor que ellos y haces mejores negocios que ellos, toma tú este talento. Y también lo puso a prueba. Pero él empezó, ¿y por qué a mí me dieron 5? ¿Y por qué a mí me dieron 2? Pero ¿por qué a mí no me dieron 5? ¿Y por qué a mí no me dieron 2? ¿Y por qué a mí no me dieron los 8 talentos completos? No, ¿para qué voy a trabajar yo este talento? Para que cuando venga el patrón yo tenga que devolvérselo todo. ¿Por qué tengo que trabajar yo lo que no es mío? Y prefirió enterrarlo. Y entonces llega el patrón, lo reciben y bueno, empezó a llamar a los siervos. Venga el de 5, venga el de 2 y venga el de 1. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Qué hicieron con los que le di? Y el de 5, pues le dice, fíjense que cuando él se va, dice en el versículo 14, cuando el patrón se va, dice que entregó todos sus bienes, era todo lo que tenía, no les dio lo que sobraba,
no les dio las migajas, no, les dio todo lo que tenía allí. Se tenía que ir y les dio todo lo que tenía. Les entregó todo y entonces los llama y les dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron con mi dinero? Él los dejó administrar. Cuando llega y le dice el de 5, mira, yo tomé estos 5 y los invertí. Y los tomé para mí. Ahora tengo 10 y usted ya no tiene, y ya no le voy a devolver nada. No, no, le dijo, tomé 5, los invertí, ahora tengo 10 y son suyos, señor. Siempre han sido suyos. El de 2, el que tenía 2 talentos, la misma situación. Señor, usted me entregó 2, aquí gané otros 2, tenga, son suyos. Eran siervos fieles. ¿Qué esperaba este patrón? Lo mínimo que esperaba era fidelidad. Y por eso les dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero ¿qué es lo mucho? Si este señor les entregó todo y todo lo que tenía eran 8 denarios, ¿qué es lo mucho? Se había ido a hacer negocios. Si nos pongámonos en el contexto de la época, se había ido a Roma a hacer negocios a Roma y había vuelto con mucho más dinero del que tenía. Se había ido a Grecia y había vuelto con mucho más dinero del que tenía. Es lo que dice, sobre lo mucho te pondré, o sea que ya no eran solamente 8 talentos lo que este señor tenía, lo que este patrón tenía, había ganado más. Y a estos 2 que habían administrado bien su dinero, ahora los iba a poner a gobernar más o administrar más de esos 8 talentos iniciales. Les dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay otra versión que dice, alégrate con tu Señor, ven, alegrémonos, porque el Señor venía súper alegre. ¿Quién no viene alegre después de hacer un negocio y que le vaya súper bien? Así venía gozoso y ven, gózate conmigo, gocémonos juntos. Y viene el de 2 talentos y también le dice, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y llega el del talento y le dice, bueno, mostrame qué fue lo que hiciste con el talento que te di. Y le dice, 20 24, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Quisiera recordarles que Jesús hace la introducción de esta parábola diciendo, el reino de los cielos es como. ¿El reino de los cielos es injusto? No, el reino de los cielos es un reino justo, de justicia. Dios es un Dios justo. Nuestro Señor Jesucristo es justo. Y el Jesucristo está tipificando al reino de Dios. ¿Quién es el rey en el reino de Dios? Pues Dios. El Señor Jesucristo es el rey. Entonces, en el reino de Dios, donde hay justicia, llega el siervo y dice, sabía que eres duro, que ciegas donde no sembraste. ¿Eso es justo? Sembrar donde no, perdón, cosechar donde no sembré. No, ¿quién hace eso? Un ladrón. Un ladrón es el que cosecha donde no sembró. ¿Qué le está diciendo este siervo a su patrón? Sé que a usted le gusta robarle las cosas a uno. Sé que usted no roba, se sindicalizó. Y usted no roba a los trabajadores. Eh, y recoges donde no esparciste. ¿Quién recoge donde no esparció? Un usurero, un hombre malvado. ¿Será que ese era lo que estaba diciendo Jesús de este patrón? No, estaba diciendo era un patrón conforme al reino de Dios. Y entonces, este trabajador malo dijo, no, yo no voy a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar yo este denario, estos 35 kilos de plata, para que luego venga ese man
y me quite lo que yo trabajé y se lleve la gloria. No, 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 yo no voy a trabajar así y no trabajo. ¿Y saben cuándo nos pasa eso? Cuando nos da envidia. Cuando nos da envidia el prójimo y no, yo no le voy a servir. Me da envidia de que mi jefe se compre un carro, me da envidia de que mi jefe hable con los clientes, me da envidia que mi jefe eh, tenga una casa y entonces no, yo no, yo voy a trabajar con lo mínimo. A mí no me pagan para hacer eso, a mí no me pagan para que yo me esfuerce, a mí me pagan para que venga de 8 a 5 y los sábados de 8 a 2. A eso me pagan, para eso voy a venir y no me esfuerzo. ¿Y qué hace la envidia? Me limita. ¿Qué hace la envidia? Me, como me invalida. La envidia nos invalida. A veces queremos salir adelante y vemos que el vecino pasa con una camioneta súper grandota, o vemos el prójimo cómo sale de viaje, o vemos cómo se viste muy bien, cómo tiene para comprar ropa de marca, y eso genera en nosotros celos que nos invalidan. ¿Cuál era el problema de este siervo que recibió un talento? Su corazón. No era que no tuviera las fuerzas, dice que el patrón le dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces él tenía la capacidad para haber doblado ese dinero. Inclusive tenía la capacidad para haberlo triplicado. Si vemos en Lucas 19 que se nos relata algo similar, seguramente Jesús contó esta historia o este mensaje, pero lo modificó porque en Lucas 19 trae otra enseñanza, pero en Lucas 19 dice que uno que recibió una cantidad lo quintuplicó. Aquí dice que simplemente doblaron el dinero. Recibieron 100%, entregaron 200%. Este siervo de un denario pudo haberlo quintuplicado. Hay gente que es audaz con el dinero y lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos todos la capacidad. Dios a cada uno nos da una capacidad. Yo tengo en la casa, ¿cuántas Biblias tenemos, amor? ¿Dos? ¿Cuántas Biblias? Hay gente que tendrá tres. Hay gente que tendrá cuatro Biblias. Hay gente que tendrá cinco Biblias. El que tiene cinco Biblias tiene más capacidad que yo para entender la Biblia. El que tiene 10, ahora quienes coleccionen, ¿no? Porque hay coleccionistas para todo. Ahora quienes coleccionen Biblia, tendrán 20 Biblias, tendrán una del 1800, del 1500. Ahora hay unas que no, es que como yo no tengo la Thompson, la que es así gruesota, ¿sí? Entonces no, entonces yo no puedo entender esa parábola. No, es que mi Biblia es solamente del Nuevo Testamento, entonces yo no puedo entender la palabra. Y es lo mismo, o sea, Dios nos ha dado a nosotros unas capacidades y lo que no importa si son cinco, si son dos o si es uno. El problema de este siervo estaba en su corazón. Lo que lo invalidó tal vez fue la envidia de decir, a mí, ¿por qué no me dieron los cinco? Entonces, no, yo solamente tengo un talento, no, pues es que yo como solamente, como yo no tengo carro, no, pero es que como yo no sé hablar inglés, no, pero es que como yo no tengo una carrera profesional, no, pero es que como yo no soy el pastor, no, pero es que como a mí no me escogen para servir, como a mí no me llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la oportunidad para librarnos de estos celos y de estas envidias, que no solamente en el entorno de la iglesia, la congregación o del trabajo o de nuestra vida, en todo, en todo, en todo. Porque lo que Dios quiere es tratar con nuestro corazón. ¿Por qué a uno le dio cinco talentos? ¿Por qué a una de estas personas dio cinco talentos? Porque su patrón lo conocía. Su patrón sabía que él podía administrar esos cinco. Al que le dio dos, le dio la capacidad de administrar dos. Y el que tenía uno tenía la capacidad. Por eso el patrón cuando regresa le dice,
En el 26, siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque ¿qué esperaba este patrón? ¿Qué esperaba? Que lo trabajara. ¿A qué se fue su patrón? A trabajar. ¿Dónde nos lo dice? Nos lo dice que sobre lo mucho te pondré, o sea que venía con más de lo que tenía, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué esperaba una persona emprendedora? ¿Qué espera de sus trabajadores? Una persona que es esforzada, un patrón que es esforzado, espera que sus trabajadores también sean esforzados. Y si nosotros estamos metidos con Dios, ¿de quién aprendemos? Si todos los días estamos buscando de Dios y todos los días prestamos oído a las cosas del Señor, empezamos a aprender la manera en cómo el Señor opera, eh, cómo el Señor espera que nosotros actuemos, cómo el Señor espera que las decisiones que nosotros tomamos. Aprendí hace 2 años que estuve de misionero en Belice. Aprendí algo muy bonito de una familia canadiense que de 5 generaciones de cristianos, yo no conocía a nadie de 5 generaciones de cristianos, donde tratan de todo lo que hacen hacerlo conforme al diseño de Dios. Tenían ganado, tenían más de 30 vacas y lecheras y las pastoreaban de una manera, las pastoreaban, se podría decir, las movían de una manera con una metodología, porque decían, es que Dios así creó las cosas, libres. Entonces tenían las vacas libres y simplemente las iban moviendo. No las encerraban en, ¿cómo se llaman? En establos, no las encerraban en establos porque decían, no, Dios así no diseñó, no hizo la creación así. Las gallinas las dejaban libres y simplemente iban y recogían los huevos y me enseñaban que no, lo que pasa es que el huevo cuando le cae el popó de la gallina es cuando enferma y entonces como los huevos los ponían allá y les podían sacarle los huevos a las gallinas y tenía toda su metodología, ¿cierto? Pero de la manera en como Dios había creado las cosas. Y es muy interesante que este siervo no haya aprendido de su patrón y antes se haya llenado de justificaciones para decir, no, yo no hice como usted, yo no administro como usted administra de una forma. ¿Quién fue el que más talentos ganó? ¿Quién fue? No, fue el patrón. El patrón fue el que más talentos ganó. Claro, arriesgó 8 y se ganó 7. Fue el que más ganó. ¿Quién era el más arriesgado de todos? El patrón. Ese fue el más arriesgado de todos. Si hacemos la cuenta, ¿cuánto eran? Eran 240.000 dólares. Arriesgó muchísimo. Era el que más, ese era el más arriesgado de todo. Era un emprendedor. ¿Qué esperaba él de su siervo? Que también arriesgara. Digo, no, yo no hago las cosas como usted, porque usted siembra donde no cosechó. Usted es un patrón injusto, le dijo. Y lo mínimo que esperaba este patrón era fidelidad. Por eso lo que le decía al de 5 y al de 2, bien, buen siervo fiel, era lo que él esperaba. No le dijo, uy, bien, eres un negociante, uy, no, no, bien, buen siervo fiel. Es lo que Dios espera de nosotros, fidelidad. Y es bonito que de la palabra fe se traduzca la fe en como se escribió en el Antiguo Testamento, traduce fidelidad. Lo que Dios espera de nosotros es fidelidad, porque fe a todos Dios nos ha dado fe y también dice que a cada uno nos lo da con una medida, con la medida, cada uno nos da fe de una manera, de una cantidad distinta, de una forma distinta. Y tenemos fe para no, es muy fácil tener fe para decir, no, yo confío en Dios. Y entonces hay un meme que dice, yo confío en Dios, tarjetazo, ¿no? Entonces, o me meto en una deuda de un carro carísimo porque yo tengo fe de que Dios me va a ayudar. No, eso es muy fe, eso es muy fe, eso es muy fácil, ¿no?
Eso es muy fácil, meterse a una deuda diciendo Dios me va a ayudar. Y mucha gente ha cometido el error de meterse en deudas o hemos cometido el error de meternos en deudas sin calcular si es el momento y si Dios sí me dijo o no me dijo. No, por eso, ¿de dónde viene nuestra seguridad? Nuestra seguridad viene de Dios. Esta persona que hay una versión de cuando le entregan los 5 talentos al siervo, dice, inmediatamente fue y los invirtió. Y es interesante ese inmediatamente, porque cuando uno hace algo inmediatamente es porque uno ya está preparado para hacerlo. Porque hacer las cosas por primera vez es difícil, ¿no? Entrar a un gimnasio, me da pena entrar al gimnasio, entrar a la universidad, uy, qué pena el primer día de clase, ir a unas clases de natación, uy, qué pena el primer día de natación, no conozco a nadie, unas clases de baile, uy, no, que no sé bailar, qué pena. Pero él dice que inmediatamente ya estaba preparado para para invertir ese dinero, para invertir los talentos. Entonces es un trato que Dios tiene en nuestros corazones, de que nosotros nos preparemos para las cosas que Dios nos va a entregar, para las cosas que tenemos que hacer, que cuando Dios nos dé la capacidad para hacer algo, lo hagamos bien. Todos hemos escuchado de alguien que agarra dinero y, y deja de saludar a los vecinos, alguien que agarra dinero y cambió. Es que desde que agarró dinero se volvió otra persona. El dinero no cambia a nadie. El dinero no cambia a nadie. Alguien que empieza a agarrar dinero y deja de saludar, deja de ayudar, se deja de congregar, no es porque el dinero lo haya cambiado, es por lo que había en su corazón. El dinero lo único que hace cuando alguien agarra dinero, lo que hace el dinero es mostrar lo que había en su corazón. El dinero como objeto o como herramienta no tiene la capacidad de dañarle el corazón a nadie. Es lo que nosotros tenemos en el corazón que es exhibido en ese momento. Y no solamente el dinero, cuando logras comprarte la casa que tanto esperabas. ¿Cómo te comportas cuando ya cumpliste ese sueño? Cuando ya te casaste. ¿Cómo te comportas cuando cumpliste ese sueño? Cuando llegaste al trabajo que tanto le pediste a Dios. ¿Qué hace eso en nuestros corazones? El que recibió 5 talentos mostró lo que había en su corazón. ¿Qué había? Fidelidad. El que recibió los 2 talentos, ¿qué mostró cuando recibió los 2 talentos? Fidelidad. Y el que recibió el talento, no es poquito. $30,000 no es poquito. En Colombia no. Pues aquí en México creo que tampoco, no es poquito. ¿Qué mostró en su corazón? ¿Qué había? Inseguridades, celos, envidias. ¿Y por qué? ¿Porque nació así? No, porque no había dejado que Dios tratara con su corazón. Todos nosotros, estoy seguro que todos batallamos con situaciones, con pensamientos. Y me gusta una portada de un libro que se llama La mente es el campo de batalla y muestra un ajedrez en la portada. Porque todos los días nosotros tenemos la oportunidad para mejorar. Yo no tengo que esperar a meterme a un encuentro, ¿no? En las iglesias, encuentro del viernes a domingo, encuentro. Yo no tengo que esperar al encuentro, porque yo todos los días tengo un encuentro con Dios, todos los días el del carro al lado me pita, o el vecino colocó música hasta la 1 de la mañana, o en el trabajo mi supervisor amaneció de malas y me humilla, o un trabajador hizo las cosas mal hechas, no me llegó el pedido que estaba esperando, en la congregación no quisieron servir. Todos los días tenemos la oportunidad de mostrar nuestro carácter y de ser formados. Señor, tengo un enojo, pero el amor que tengo y la paz que tú me das es más grande. Señor, me duele lo que esta persona hizo, pero el amor y la paz que tú me das es más grande. Todos los días tenemos la oportunidad para administrar lo que Dios nos ha dado. Un talento que tengo vida, tengo salud,
tengo mis capacidades, puedo hablar, puedo ir. Yo no necesito que la iglesia muestre el amor, porque el que tiene que mostrar el amor soy yo. El llamado a servir soy yo, cada uno de nosotros. Inclusive hasta en la Biblia dice, en mi nombre sanarás enfermos. Yo no necesito que el pastor vaya y ore por el enfermo, porque es que en mi nombre cada uno de nosotros di- es un llamado, tenemos que sanar enfermos, inclusive hasta echar fuera demonios. En mi nombre echaréis fuera demonios. El pastor, el profeta o líder, no, cada uno de los discípulos tenemos ese llamado a sanar enfermos, echar fuera demonios, llevar la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos ese talento. Entonces llega el patrón y le dice al que tiene 5, le, le dice que al que tenía 5, que luego ya tiene 10, bien, bien, buen siervo fiel. Al que tenía 2, que ahora tenía 4, bien, buen siervo fiel. Y al que tenía un denario, pues se quedó sin trabajo. Le dijo, siervo infiel, ¿saben qué? Quítenle ese denario y échenlo afuera. Se quedó sin trabajo. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Y agarra ese denario y se lo da, perdón, el talento, y se lo da al que le había dado 5. ¿Por qué? Por lo mismo que le había dado 5, porque había visto sus capacidades. Y creo que el que al que le dio 5 talentos tipifica al líder, al que dice, pero líder no me refiero a te unjo como líder, no, al líder me refiero al que quiere servir al Señor, al que se levanta a orar, al que se levanta a alabar al Señor, al que a lo malo le dice malo y al que lo bueno le dice bueno. Y es un proceso, este proceso de uno enderezar su camino, de que las cosas que no son buenas, pues no las hago, y las cosas que son buenas, pues sí las hago. Y en este proceso nos vamos limpiando y es cuando se cumple la palabra que dice que el árbol que es limpiado dará fruto. Y el que da fruto, sí, es limpiado para que dé más fruto. Entonces el caminar de nosotros cada uno con Dios. Y así como a estos 3 siervos, nuestro patrón se fue. Nuestro patrón se fue y se fue lejos. Y ya lleva 2000 años, o sea, se está demorando un poquito. Pero hay un señor que lo mandaron para Patmos, que se llamó Juan, y nos expolió, nos avisó, cómo sería la resurrección o qué es lo que está haciendo Jesús, qué son los negocios que está haciendo. Y si vamos a Apocalipsis 4, versículo 1, ¿por qué? Porque nuestro Señor se está demorando, ya van 2000 años, ¿sí? Y nos dejó encargados de qué? De la gran comisión. Y cada uno de nosotros recibirá conforme a nuestro esfuerzo. Cada uno de nosotros vamos a recibir la corona conforme a esfuerzo. La salvación ya la tenemos garantizada, porque el Señor no borra, Él nos apunta en el libro de la vida y Él no nos borra, si nos apuntó ahí estamos, porque nos apunta con sangre, con la sangre del Cordero. Pero la corona es dependiendo del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos. Y nos dice Apocalipsis 4, el 1 al 4, que estaba Juan en la isla, pues, y ya había visto lo de las iglesias, el Señor ya le había dado el mensaje a las iglesias, y dice en el capítulo 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta y hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí ya le empiezan a mostrar a Juan que la eternidad, la nueva Jerusalén. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿A quién habían coronado? A Jesús. Eso es lo que pues, Juan nos contó que vio. Entonces nuestro Señor se fue, nos dejó un precioso regalo, pero Juan nos expolió, nos avisó que viene. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesús. Solamente quiero recordarles dónde está nuestro Señor. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Él cosecha donde no siembra? No, no, porque nuestro Dios, nuestro Jesús es fiel y verdadero y Él no ciega donde no esparce. Nuestro Señor es fiel y verdadero, es justo, no anda, no es un pillo. 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su cabeza sale una espada de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vamos al Apocalipsis, al libro 21, el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y en el versículo 4 dice que nuestro Señor enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué nos contó Juan? Nos habló de la Nueva Jerusalén. Entonces nuestro patrón ha salido, tuvo que irse, pero va a volver. ¿Nosotros qué somos? Somos los siervos que estamos aquí mientras nuestro patrón vuelve. ¿Qué vamos a hacer con el talento que Él nos ha dado, con los talentos, con las capacidades, con el tiempo que Él nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con estos malos pensamientos, estos malos deseos, cuando nos den celos de alguien que puede estar haciendo algo que a mí me gustaría hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando me enoje? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que Dios trate con nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con
cosas que el Señor nos ha dado a administrar, porque somos administradores en esta tierra, con el dinero que Dios nos ha dado a administrar. Y si lo quieren ver, está ahí en el mismo capítulo de Mateo 25, cuando habla de los justos. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahí está, ahí está. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que invirtamos y que nos metamos en unas deudas grandísimas porque tenemos fe, no es lo que Dios quiere de nosotros. No es lo que tipifica el reino de Dios, porque de pronto el cristianismo se nos ha hecho que es orar y tener fe y hablar en lenguas y, habl- y- y hablar de Jesús y hablar de Jesús y hablar de Jesús. Sí, pero es caminar en el reino de Dios. Nuestro hermano Bernie nos lo explicó muy bien, el reino de Dios, qué espera Dios de los que habitamos en el reino de Dios y cómo debemos nosotros invertir las cosas que el Señor nos ha dado. Y hablábamos, que hemos venido hablando sobre Avi y yo hemos venido hablando sobre este capítulo, sobre esta parábola, y que tal vez nos ponemos del lado del que tenía el talento, porque tenemos como una cultura carismática o si están jugando Argentina y Brasil, los dos capos del fútbol, y va perdiendo Brasil, nos ponemos del lado de Brasil, uy, que gane Brasil, y si va perdiendo Argentina, nos ponemos del lado de Argentina, siempre como que nos ponemos del lado del que va perdiendo por misericordia, pero yo me pongo del lado, ni siquiera me pongo del lado del que le dieron 5 denarios, yo me quiero sentir como ese patrón que invirtió, o sea, se arriesgó con 8 denarios. Talentos, con 8 talentos. Eh, de arriesgarnos, a mí me incomoda muchísimo entrar en el espacio personal de alguien más. Me incomoda muchísimo tratar de alienar o convencer a alguien respecto a Jesucristo. Pero todos los días tenemos una oportunidad con una o con otra persona de sembrar una semilla de esperanza, una semilla de fe. A mí me cuesta entrar a alguien, a entrar en el espacio personal de alguien, pero es algo que yo tengo que sacrificar de mí, porque no estoy llamado a hacer mi voluntad, la voluntad de Mauricio. No, lo que no le gusta hacer a Mauricio, o lo que me parece políticamente correcto o éticamente correcto. Tal vez tenga que respetar el espacio personal de alguien más para salvarle la vida, en la vida eterna. Tal vez tenga que entrar en el espacio personal. Yo tenga una amiga ya anciana, que ella hizo una promesa, Señor, yo no voy a perder la oportunidad con ningún taxista. Y a todos los taxistas les predicaba, a todos, taxi que se montaba, Uber, Didi, todo lo que se montaba, le predicaba. Hizo esa promesa con Dios y a cada taxista le predicaba. Y todos tenemos que ser así, volver a nuestro primer amor. En alguna ocasión en el Facebook buscaba yo nombres árabes, musulmanes, y les traducía, Dios te ama, Jesucristo te ama, y se los copiaba en el Facebook. Les escribía por el Facebook. Obviamente ellos odian a Jesús, pero yo aproveché esa oportunidad, se me ocurrió y les escribía. Y en todos los lugares donde he estado, he tratado de dar buen testimonio y con errores, obviamente he cometido muchísimos errores. Gracias a Dios, mi Dios es misericordioso, mi Jesús es misericordioso. Pero donde he estado estudiando, donde he estado trabajando, he tratado de hablarles de Jesús. Y yo a mi cargo he tenido 20, 30 personas y cuando tengo la oportunidad, sin ir a saltarme ninguna regla de la empresa, les hablo de Jesús. Y aprovecho que están hablando de algo y les hablo de Jesús. Y están hablando de otra cosa y les hablo de Jesús. Y mientras no me vean robando, mientras no me vean faltando al trabajo, mientras no me vean haciendo trampa, estoy dando testimonio. Entonces cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad porque nuestro Señor ya viene y nos va a llamar a relación.
venga usted, venga usted, venga usted, y no le vamos a poder decir, es que usted es un Jesús injusto. Seríamos muy injustos de decirle eso porque nuestro Dios es justo. Amén. Amén. Me acompañan en oración, vámosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Ponemos delante de ti este mensaje, Señor, y que, como dice tu palabra en Isaías, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre Santo. Padre, que salgamos de este lugar, Señor, con la misma seguridad con la que veníamos, con más alegría, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor, y llénanos de gozo en este día, Señor, y que podamos disfrutar de un feliz fin de 2025 y un excelente 2026. En el nombre de Jesús, amén.